amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la cápsula semanal de economía, y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que nos han estado pidiendo, que es pues qué significa esto de bear market y cuándo se puede considerar que ya tocó su punto más bajo y que ahora sigue un periodo de alza. Generalmente es conocido como bull market, ¿no? Entonces, déjenme les presento un par de láminas. Primero, ¿cómo se define un bear market? En general, no es muy formal esta definición, pero en general se considera cuando desde el punto más alto que ha alcanzado el S&P 500 acumula una caída de 20%, ahí se habla de que ha llegado un bear market, y por el contrario, cuando desde el punto más bajo hacia arriba acumula 20%, se habla de un bull market, ¿no? En este momento estamos en la parte de bear market. Aquí lo que ven es desde 1990 los periodos de bear market que se han presentado, más o menos son de cuándo a cuándo se dio este episodio, cuántos días duró y cuánto fue el rendimiento desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Entonces pueden ver que hay dos líneas que llaman mucho la atención. Una que fue bastante duradera, que fue la recesión del 2000 al 2002, donde la bolsa del S&P 500 cayó casi 48%, duró casi 925 días y fue bastante larga, ¿no? Ahí, en el marzo del 2000 al 2002, aún no teníamos esta política monetaria de la Reserva Federal donde se inyectaba liquidez y se daban apoyos por parte del gobierno. Era un ciclo más tradicional donde solo se bajaban tasas, se esperaba a que el ciclo por sí solo llegara al punto más bajo y luego comenzaba a reanudarse, ¿no? Por eso era mucho más largo. El otro es esta línea café que ustedes ven, que dura cerca de 650 días, esta parte café que les estoy señalando aquí. Y en esta, pues lo que ocurrió fue la crisis financiera global. Si recuerdan, lo que sucedió es que en general el sistema financiero se paralizó, y aquí fue donde hizo debut la política monetaria expansiva de la Reserva Federal y de otros bancos centrales. Y a partir de este momento, cada vez que había problemas, pues lo que sucedía es que los bancos bajaban tasas y daban liquidez, y por eso, pues incluso hasta la llegada de la pandemia, que fue un shock bastante importante y generó una caída muy rápida en las bolsas, que pueden ver es esta que estoy señalando aquí, donde duró 32 días solamente, hubo una caída del 34%, pero dadas todas las opciones monetarias que puso la Fed a disposición del mercado, pues fue muy corto este plazo. Ahora estamos viendo un punto donde la inflación no permite a los bancos centrales bajar tasas ni dejar de reducir la liquidez. Entonces, todavía en el 2022 vamos a ver viendo tasas llegando hacia el 3.25, 3.50, y la liquidez que siga reduciéndose, tal vez reducir cerca de $5 billones, que es bastante dinero, ¿no? En lo que estaría retirando la Fed del mercado. Entonces, hasta el 22 de julio traemos un retroceso del 17%. Ya en algunos momentos de junio tocamos caídas del 20 al 22%. Llevamos 199 días en este proceso, y la pregunta es, pues, si ya terminó o si podría extenderse un par de tiempo más esta caída, ¿no? Algo que me gustaría hacer notar es que en general en todos estos procesos de ajuste de las bolsas no son procesos lineales, es decir, no es que un día amanezcamos en el bear market y luego de ahí hasta que se termine son caídas consecutivas, sino que tenemos episodios donde hay episodios al alza, que generalmente se llaman el rally de los bear markets, que es cuando ya se ven muy castigados los precios, pues en general se toman oportunidades de muy corto plazo, se venden cuando hay cierto nivel de ganancias y luego continúa la tendencia, ¿no? Ahora, ¿qué define cuando se termina un bear market? ¿Qué es lo que lo define? Pues en general, a mí lo que me gusta voltear a ver son los datos económicos. Lo que les voy a poner en estas gráficas que siguen es distintos episodios del S&P 500 entre el 98 y el 2004, del 2006 al 2010 y actualmente 2017 al 2022, y cómo se relaciona con las variables económicas. Las líneas rojas es el punto más alto que alcanzó el S&P 500 en cada ocasión, y la línea verde es el punto más bajo que alcanzó el S&P en distintas ocasiones, ¿no? Entonces, primero, comparándolo con las tasas a 2 años de los bancos centrales, sobre todo de la Reserva Federal, pueden ver que en general, cuando las tasas van hacia el alza y están alcanzando sus puntos más altos, es cuando el S&P alcanza su cotización máxima, y luego no termina de caer sino hasta que vemos las tasas de 2 años, o sea que ya la Reserva Federal se puso a recortar tasas, a poner una política monetaria más relajada, es cuando las bolsas pueden tocar su punto más bajo y a partir de ahí venir la recuperación.
Eso sucedió en el 98 al 2004, de 2006 al 2010, y actualmente pues todavía no alcanzamos ese punto más alto en las tasas. Posiblemente lo estaremos viendo ya en los próximos meses, pero aún no hemos llegado ahí, ¿no? Por lo tanto, para ver que se haya alcanzado el punto más bajo, pues necesitaríamos ver una postura más laxa por parte de la Fed, es decir, que ya no suba tasas, que las empiece a recortar y que eso le dé certidumbre a los mercados. El otro tema es el crecimiento económico. Lo que aquí tienen ahora es el PMI de manufacturas, que ya lo hemos platicado muchas veces, que es uno de los mejores indicadores para monitorear las bolsas, y el indicador de adelantado por parte de la OCDE, te mide más o menos cómo estaría el PIB. Y pueden ver que las líneas rojas, el punto más alto, se alcanza cuando el crecimiento ha alcanzado el pico y luego viene ligeramente de caída y luego las bolsas no terminan de caer hasta que ya vimos que el ciclo económico alcanzó su punto más bajo, es decir, que ya hubieron contracciones en el PIB y a partir de donde se comienza a estabilizar. Ahí, ahora sí, con la recuperación económica, de nueva cuenta las bolsas se ven atractivas y comienzan a subir, ¿no? Es el mismo comportamiento en el 98, 2006, y ahora este mini episodio de la pandemia, pues también vimos algo parecido. Se caen los PMI de manufactura, se cae el crecimiento y cuando comienzan a repuntar nuevamente, la bolsa tiene un rally rápido. Y acuérdense que todo este proceso, pues en el 2020 lo que tuvimos fue una inyección importante de liquidez por parte de los bancos centrales y de los gobiernos, que ahora no la estamos teniendo. Hasta el momento, la caída en la actividad económica aún no se registra de forma tan fuerte, apenas viene descendiendo, y eso pues también da argumentos para pensar que aún la volatilidad podría continuar en los próximos meses. Finalmente, lo que tiene aquí son indicadores más cercanos a la parte fundamental. Por ejemplo, el CAPE, que es una medida como de las utilidades de las empresas. Igual, cuando las utilidades alcanzan su punto más alto, es cuando se ven atractivos las empresas en términos de ganancias, las bolsas suben, tocan su punto más alto, y luego cuando empieza a caer el crecimiento económico, lo que sucede es que las utilidades comienzan a realizarse a la baja, que es algo que ha estado sucediendo ahora en el segundo trimestre del 2022, y entonces las utilidades comienzan a caer, el S&P 500 comienza a caer y este es un proceso que me parece aún que se va a presentar en el segundo y el tercer trimestre de este año, como lo pueden ver en las gráficas. Finalmente, indicadores de riesgo de mercado, como pueden ser las tasas para inversiones un poco más riesgosas, que es el high yield, es decir, la tasa de interés que se le cobra a bonos o a créditos que son de empresas más riesgosas. Pueden ver que en general cuando las bolsas comienzan a caer, en el punto más bajo es cuando todo el mundo está más nervioso, estas tasas alcanzan su punto más alto y cuando comienzan a reducir es cuando la bolsa ahora sí se puede recuperar. Hasta el momento estas tasas apenas están subiendo, todavía no alcanzan a tocar su punto más alto y es previsible que lo hagan justo cuando la Fed termine de subir, que es decir, le faltan un par de meses, ¿no? Entonces, en conclusión, aquí les dejo esta tablita que le damos monitoreo a las diferentes fases del ciclo de bolsas, sobre todo en Estados Unidos. La política monetaria, pensamos que aún está en una fase temprana del bear market porque aún sigue subiendo las tasas de referencia, ¿no? Que eso lo ven en la gráfica que está arriba a la izquierda. Después viene el crecimiento económico, que lo medimos a través del PMI de manufacturas. Todavía viene cayendo, aún no ha llegado a su punto más bajo, por lo tanto también está en una fase temprana del ciclo de mercados. Viene la expansión del crédito, que está arriba hasta la derecha, donde ya está cayendo el ciclo del crédito, tal vez ya incluso se comenzó a estancar, y eso pues lo que hace pensar es que ya va en una fase más adelantada. Finalmente, abajo vienen las utilidades de las empresas, las ventas de las empresas y los inventarios, donde algunos de ellos también están dando señales mixtas de estar en una fase muy temprana o ya estar entrando a la fase media del ciclo, ¿no? Entonces, parecería que hacia adelante las caídas ya no van a ser tan fuertes como fueron al inicio del 2022. Sin embargo, las condiciones aún no están para que podamos ver un repunte rápido en las bolsas, ¿no? Más bien vamos a estar viendo días muy buenos, días muy malos, igual algunas caídas ligeras, algunas subidas ligeras, pero para pensar en que de aquí en adelante ya todo el camino estará hacia arriba y podamos tomar decisiones subir de forma considerable la renta variable en los portafolios, parece que aún falta tiempo hasta que estos indicadores económicos comiencen a mejorar. Me parece que aún estamos en una fase donde están comenzando a deteriorarse. Entonces, si quieren saber más de estos temas, recuerden, dejen sus dudas y comentarios aquí abajo y las estaremos tomando en cuenta para las siguientes cápsulas. Gracias a todos y buen día.